es el difícil, man. Bueno, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes en este, pues 2024 ya con y a propósito hicimos este primer conversatorio de este año con no, pues con este personaje en el ámbito fiscal, mi maestro, fue socio de mi padre, gran amigo de nosotros. ¿Qué les digo de Jorge Landeros González? La verdad es que hay muy poco que decir. Tiene todas las credenciales posibles que existen y además un talento y un conocimiento bárbaro en todo este tema fiscal. Y qué mejor que él para platicarnos este tema de esta cuenta de utilidad fiscal neta, que bueno, me encanta el tema, la historia de la CUFIN. ¿Quién mejor que el maestro Jorge Landeros para que nos platique de todo este tema de la CUFIN que yo siempre he entendido que son utilidades que ya pagaron impuesto, que son utilidades que ya pagaron impuesto, que la CUFIN es de la persona moral, no es de la persona física, y que además de otras cosas que vamos a platicar con mi querido maestro y gran amigo Jorgito Landeros en esta edición 164 de Conversando con Orfe. A propósito, lo invitamos aquí a mi teacher, aquí a mi maestro, para que nos inaugurara el 2024 aquí en Conversando con Orfe, con este gran tema y con este gran cariño y con esta gran amistad que tiene aquí en su casa, en la comunidad Orfe, en Orozco Felgueres, que no tiene más que decir lo que quiera hacer, él será aquí, él aquí manda y ordena. Mi querido amigo Jorgito, gracias por haber aceptado esta tan amable y tan gentilmente esta invitación. Gracias por abrirnos este 2024 con este gran tema. Platícanos, mi querido George, mi querido No, amigo claro, del alma. Carlitos. A ver, platícanos de este tema que ya ando muy emocionado con esto. A ver. La UFIN nace en los 80 altos, en la ley del impuesto sobre la renta, después de que quitan el esquema de dividendos pagados deducibles, dividendos cobrados acumulables. Y hacen un símil de aquella deducción-acumulación, pero ahora a nivel de impuestos. En esta cuenta de utilidad fiscal neta, que es fiscal, no contable, nosotros tenemos que quitarle al impuesto sobre la renta, perdón, al resultado fiscal, el impuesto sobre la renta, también debemos quitarle ahí está, el impuesto sobre la renta, le debemos quitar también los no deducibles y llegamos a la utilidad fiscal neta del ejercicio. Esta cuenta, el espíritu de ella es identificar la parte de las utilidades contables acumuladas de la empresa que ya pagó impuesto, como tú bien lo dijiste. O sea, podemos tener utilidades repartibles en una empresa de 100 pesos y traemos CUFIN de 80. Esto quiere decir que 80 de esas 100 utilidades han pagado impuesto, 20 todavía no. Este exceso de utilidades contables sobre utilidades fiscales puede derivar, fíjate bien, de beneficios que nos da la ley. Estás exenta, persona moral, en estos ingresos. Tienes esta deducción adicional en depreciación porque la actualizas. Tienes un ajuste anual por inflación deducible. Bueno, pues qué padre. Todo esto disminuye la utilidad fiscal, pero también disminuye la CUFIN, pero la utilidad contable no. Esta utilidad contable, en este caso, excede a la fiscal y lo que termina resultando es que cuando tú la repartas, todo aquel supuesto beneficio que te habían dado paga impuesto al momento de ser repartida. Entonces, esto es algo así como el que da y quita. No precisamente los beneficios a las personas morales son permanentes. Yo diría que son transitorios. Cuando a una persona física le dan un beneficio, como el billete entra a su bolsa,
ya no tiene más que aprovechar el beneficio, pero a una moral, el dinero que entra a su bolsa o el beneficio que está en su bolsa sale hacia los accionistas personas físicas. ¿De acuerdo? Ahora, yo creo que sí es importante mencionar que las partidas no deducibles que restan en la CUFIN son aquellas señaladas como no deducibles en la ley, como lo dice el artículo 117 del reglamento. Y esto parecería cantinflesco. Oye, es no deducible lo que señalo como no deducible. En la ley nos señalan partidas no deducibles y nos señalan partidas que no reúnen requisitos fiscales. Correcto. Las partidas no deducibles, concretamente las del artículo 28, son las que restan para CUFIN. Si yo tengo una partida que originalmente sería deducible teniendo requisitos, pero por falta de ellos no lo es, esas partidas no restan para CUFIN. Entonces, Restan para, disminuyen el resultado fiscal. Toda partida no deducible aumenta el resultado Bueno, fiscal. aumenta, o sea, juegan Para el impuesto sobre la renta que vas a pagar en marzo. para el artículo 9 de la ley. Exacto. Ahora, sin embargo, si la partida no deducible deriva de que le faltan requisitos, esa partida, para efectos del CUFIN, no lo resta. Okay. Si la partida que es no deducible está señalada en el artículo 28, por ese solo hecho, sí resta CUFIN. Artículo 28, las partidas que no restan son las provisiones que creamos durante el año. El gasto no deducible que genera provisiones no resta para la CUFIN. Tampoco resta la PTU pagada. Entonces, la PTU del año se provisiona y no resta porque es provisión. Y ya cuando lo pagamos, tampoco resta porque expresamente la ley dice que la PTU pagada no resta. Entonces, la PTU no resta. Lo único que resta son el impuesto sobre la renta y los no deducibles, pero del artículo 28. Ahora. Y la PTU no resta porque no es deducible, es disminuible. Bueno, para lo que se intenta, y como lo vamos a ver un poquito más adelante, Carlitos, es de que la utilidad fiscal neta, la UFIN, Sí. se equipare a la utilidad financiera neta. Ok. Y entonces, por esa razón, nos resta la PTU. La PTU provisionada, pues es un gasto no deducible. Ese Sí. no resta porque es un gasto no deducible del cual genera una provisión. Sí. Y la PTU pagada tampoco resta porque la ley concretamente y de manera específica lo menciona. Exacto. Ahora, si vemos la siguiente lámina, Humberto, ¿puedes despertar, Humberto? Eso. Aquí está. Decíamos, dice, concepto de utilidad fiscal neta. Concepto como tal no existe. Es una cantidad que calculamos. Sin embargo, podemos decir que esta cantidad corresponde a la parte de la utilidad contable por la que ya se pagó el impuesto sobre la renta. Ahí tengo 4 escenarios que es importante verlos. El primer escenario decíamos que la utilidad fiscal neta se obtiene restando al resultado fiscal el impuesto sobre la renta y los no deducibles del artículo 28. Entonces, en el escenario A tenemos un resultado fiscal de 100, un impuesto de 30, un no deducible de 4, y nuestra UFIN es positiva de 66. Okay. En el escenario B también partimos de resultado fiscal, 25. Quitamos el impuesto sobre la renta, pero nuestros no deducibles del artículo 28 son 23. En este caso, los no deducibles más el impuesto sobre la renta superan al resultado fiscal, nos da una UFIN negativa
de 6. O sea, las UFINes a partir del 2002, como lo vamos a ver un poquito más adelante, pueden ser positivas o negativas. Ahora, vamos a suponer que la empresa en el escenario C tuvo una utilidad fiscal de 1,000 y traía pérdidas de 1,500. Entonces, al resultado, a la utilidad fiscal de 1,000 le resta, de esos 1,500 le puede restar 1,000 que amortiza de pérdidas de años anteriores y su resultado fiscal es 0. El impuesto sobre la renta también es 0. Los no deducibles en este ejemplo son 5. Tendría UFIN negativa de 5. ¿Por qué? Porque parte del resultado fiscal de 0. 0 es cantidad. Entonces, si me dicen que el resultado fiscal es 0, si hay resultado fiscal, 0. Es como la Coca-Cola, no es que hay unas que son like. ¿De acuerdo? Ok. Sí, sí. El caso C es el caso D es el controvertido. En el caso de una empresa pierde en el año, tiene pérdida fiscal. Cuando una empresa pierde, ya no aplica el artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta para determinar resultado fiscal. Ya no le aplica. Se tiene que ir al Sí. artículo donde se establecen las pérdidas fiscales. Y ahí donde se establecen las pérdidas fiscales nos dice, oye, cuando las deducciones sean superiores a los ingresos, tienes pérdida fiscal. En el artículo 9 se infiere que las deducciones son menores a los ingresos y tenemos utilidad fiscal. Pero si las deducciones son mayores, ya no entramos al 9. Esto es muy importante. Ya no estamos en el 9. Y entonces, creo que es el 57 donde están las pérdidas. Y allí sí estamos. Si ya no hay resultado fiscal, no existe. No hay por qué hacer cálculo de UFIN. El resultado fiscal no es negativo. El resultado fiscal es positivo o es 0. No hay más. Bien. Ahora, la utilidad contable superior a la utilidad fiscal, ya habíamos mencionado que pues, esa utilidad cuando la repartas, derivado que no ha pagado impuestos, pues en ese momento pagas el impuesto correspondiente a esa utilidad que no proviene de CUFIN. Es importante mencionar que la CUFIN es una cuenta que llevamos fuera de libros contables y es un monto global. Es decir, imagínate que tenemos utilidades de toda la historia de la empresa por 1,000,000 de pesos. Y tenemos CUFIN acumulada de toda su historia de 900,000. Nosotros no debemos identificar ni podemos qué utilidades año con año han pagado impuestos y cuáles no. Lo que sabemos es que contablemente tenemos 1,000,000 entre todos los años y fiscalmente tenemos 900,000. Entonces, los primeros 900,000 que paguemos podemos decir que provienen de la utilidad fiscal neta y los últimos 100,000 podemos decir, pues ya no hay, ya no provienen de utilidad fiscal neta. No es identificable la UFIN con la utilidad contable que la generó. ¿Ok? Ahora tengo que tener utilidad contable para repartir, ¿verdad? Y Bueno, no, sí. Tú tienes, esa sí la puedo identificar por ejercicio fiscal, ¿no? eso sí, ¿cuándo las gané? ¿Cuándo gané las utilidades contables? Hoy reparto las utilidades del 2018. Correcto. Ahora, ¿Qué podríamos pasa si cambiar, no tengo utilidad contable? No puedo repartir de ese ejercicio si tú no tienes utilidades acumuladas, contable. o tienes utilidades en algunos años, pérdidas en otros, pero Sí, en el neto es pérdida, no tienes utilidades y entonces no puedes repartir dividendos. ok. Ya me he dado cuenta que algunos dicen, bueno, en este año gané, los positivos son 100, los negativos son 40, reparto 100, eso no se vale. Ah, Pero eso eso no es es muy tema. importante. Solamente podría repartir la diferencia, 60. Exacto.
Sí, pero esto te lo explica mejor un abogado decorativo, Carlitos. Sí, Ok. más que un contador aquí humildísimo. Porque sí me ha pasado igual que a ti, que dice, bueno, yo voy a repartir del ejercicio que obtuvo utilidades. Ujú, Pues sí, pero en otros perdiste, sí, pero esos no los voy a tocar. exacto. Sí, entiendo que eso no es válido. Ok. Si algún abogado quiere dar su opinión, pero entiendo que eso no es válido. Ahora, si podemos cambiar la página, por favor. Eh, entonces, la UFIN es la cantidad que calculamos cada año. UFIN del 20, UFIN del 21, del 22. CUFIN, cuentas de utilidad fiscal neta. La cuenta de utilidad fiscal neta se obtiene sumando las UFINes que hemos obtenido durante la vida de la empresa, más los dividendos cobrados y restando los dividendos pagados. Entonces, la cuenta de utilidad fiscal neta, además, no es nada más la pura suma de UFINes, es la suma de UFINes más los dividendos cobrados menos los dividendos pagados. Sí, Ahora, el accionista que cobra el dividendo. El accionista que cobra el dividendo le da igual que vengan o no de CUFIN normalmente. Hasta el año 2014, 2013 le daba igual. Yo, accionista que cobro un dividendo, soy persona moral, no lo acumulo, y por otro lado, trae aparejado la CUFIN. Es decir, la persona moral que me paga un dividendo disminuye su CUFIN y yo, persona moral que lo cobro, aumento mi CUFIN en el mismo monto en que cobro el dividendo. Si soy persona física, pues la persona física, la persona moral viene de CUFIN, no, y me lo paga a mí, como venga o no de CUFIN, yo tengo que acumular y pagar el impuesto del 10% adicional más una diferencia en la declaración anual. No me preocupa si hay CUFIN o no en la empresa. Sin embargo, ahora sí tiene que ver la CUFIN un poco con los accionistas. Si la persona moral que paga un dividendo está pagando un dividendo y toma de la CUFIN 2013 para atrás y se la paga a otra persona moral, la persona moral que recibe el dividendo debe considerar que esa CUFIN, aunque lo cobre hoy 2024, la debe considerar como si fuera del 2013. Y entonces ya sí le afecta al accionista moral, pues ver de qué años me están dando CUFIN, porque si me dan del 13, yo la tengo que meter a mi almacén de CUFIN del 13. Ahora, persona física. En persona física, si me dan dividendos del 14, 15 y 16, igual del primero del 13, pues no me retienen. Entonces sí me interesa como persona física, sí tiene un efecto la CUFIN en mí. Si me dan CUFIN del 13, no me retienen el 10%. Y por otro lado, si me dan del 14, 15 y 16, tengo la oportunidad, cumpliendo requisitos, de que nada más me retengan el 5% en lugar del 10%. Entonces, a mí, accionista, sí me interesa ya ver de qué CUFIN me están dando, ya sea para que no me retengan o para que me retengan el 5%. correcto. Ujú. Ahora, ¿podemos moverle tantito, por favor? En la persona, o sea, la siguiente hoja. En la persona física sí es importante también ver que la persona física acumula el dividendo y acumula una cantidad que obtiene de multiplicar el dividendo por 1.4286. Y esto le llamamos dividendo piramidal. Ahí le aplica la tasa que le toca al accionista, normalmente son riquillos, pagan el 35 y restan el 30 que pagó la empresa. O sea, terminan pagando un 5% sobre una cantidad inflada. Si yo cobro un dividendo de 100, pago el 5 sobre 140 y esto me da 7. Entonces el dividendo paga 10% de impuesto adicional más 7 en la declaración anual. Total son 17.14%.
Ahora, decíamos al principio que la utilidad fiscal neta es semejante a lo que sería la utilidad neta financiera. Y aquí tengo varios escenarios para llegar de la utilidad contable y compararla con las UFINES. En la primera columna tenemos una utilidad antes de impuestos sobre la renta de 350 pesos. Entonces, esta utilidad antes de impuestos genera un impuesto de 105 pesos y la utilidad después de impuestos contable es de 245. O sea, yo traía 350, le quito el impuesto y tengo una utilidad después de impuesto de 245. En el escenario A, que ya es fiscal, en los escenarios ya estamos hablando de determinación de utilidad fiscal neta. En el escenario A no hay partidas de conciliación. Mi utilidad antes de impuestos es igual a la utilidad fiscal antes de PTU, 350. En este caso, no hay PTU, el resultado fiscal es 350, generamos un impuesto de 105 y la OFIN es de 245. En el escenario A, esta empresa tiene una utilidad de 245 contable y una OFIN de 245. O sea que puede repartir las utilidades y todas provendrían de CUFIN. En el caso B, los 350 de utilidad contable para efectos fiscales se aumentan en 25 pesos porque tenemos no deducibles del artículo 28. Entonces ahora la utilidad fiscal se va a 375. El impuesto sobre la renta se va a 112.50 y tenemos que restar los no deducibles del 28. Entonces tenemos una CUFIN de 237.50 y una utilidad contable de 237.50. Los no deducibles hacen que la tasa de impuestos real, no me acuerdo ahorita cómo le llaman, esta tasa de impuestos se aumenta porque el impuesto La tasa efectiva, tasa efectiva. Perdón, tasa efectiva. Esta tasa efectiva, en vez de ser del 30 y que sería 105, pues se va a 112.50 porque tenemos no deducibles. No deducibles que además restan CUFIN, porque son del artículo 28. Al restar CUFIN, tenemos una CUFIN de 237.50 igual a la contable. La utilidad contable se disminuye porque tenemos un impuesto adicional derivado de los no deducibles, pero se equiparan, son la misma monto. En el escenario C, los no deducibles son del artículo 27 y provisiones. Si aumentan la utilidad fiscal, igual que el otro, en 375. Sí genera un impuesto de 102.50, pero no restan. Entonces la UFIN es superior a la utilidad contable. No les digas, Carlitos, aquí no están regalando impuestos. Esto está en el 117 del reglamento. Sí. Luego en el escenario D tenemos 350, también se aumenta la base en 25, pero ahora porque tenemos un ingreso fiscal no contable. Lo clásico, ajuste anual por inflación acumulable. Aumenta la base, pagamos 112.50, aquí no hay partidas deducibles, tampoco resta nada y volvemos a tener un fin superior a lo contable. El escenario C, pues una de cal por varias de arena. Resulta que partiendo de una utilidad contable de 350, tenemos ingresos contables no fiscales. Imagínate que hubieran exentos. Sí. Entonces resulta que la utilidad fiscal se disminuye. Y si pagamos PTU, pues todavía se disminuye más. Ahora vamos a pagar impuesto no en base a 350 que ganamos, sino en base a 300 que resulta, que es el resultado fiscal. El impuesto son 90. Tenemos 210 de UFIN. Sin embargo,
para efectos contables, disponemos de una utilidad de 260. Tenemos ahí 50 de utilidad que no tiene UFIN y que si la repartimos pagaría el impuesto que supuestamente nos estamos aprovechando. O sea, el ajuste anual por inflación deducible, y los beneficios que tenemos terminan pagando impuesto al momento de repartir utilidades porque hacen que la UFIN sea más chiquita. O sea, son beneficios temporales. Podemos adelantar, bueno, no sé si aquí todo el mundo esté de acuerdo, que este no es el espíritu del curso, no es enseñarles la CUFIN. El espíritu del curso es lo que viene ahorita en la siguiente media hora, Carlos. Ok, ok. Está más interesante. Mira, si le volteamos la hoja, cuenta de suma de fines. Sí, donde dice historia de la CUFIN. Y aquí sí, la hoja siguiente, por favor. Déjame ver. Yo creo que es una anterior. Así es esta ya, historia de la CUFIN. Mira, cuando nace la CUFIN, la UFIN y que restaría el impuesto sobre la renta y a todos nos tomó fríos porque no somos ingenieros para andar sumando y restando. Resulta que nos dijeron, oye, vas a considerar las utilidades gravables de 1975 a 1988 y vas a sumarle los dividendos que cobraste en aquellos años, le vas a restar los dividendos que pagaste en aquellos años, y este es un saldo inicial que sumado al de 89 es con el que empiezas el 1 de enero de 90. Muchas empresas que jamás habían pagado dividendos y que eran ganadoras, a la hora de hacer estas cuentas, tenían una fortuna. O sea, la UFIN era enorme, porque nunca habían pagado dividendos. Pagar dividendos en el pasado era carísimo. Y sí pagaban impuestos. Entonces, traían una UFIN inicial enorme. Y ahora, y así estuvimos pagando en aquellos años. La mecánica del UFIN, similar a la actual, generaba lo siguiente. Un accionista persona física cobraba dividendos. Este dividendo cobrado, a su vez, lo piramidaba para que acumulara una cantidad equivalente a la utilidad fiscal que generó el dividendo. O sea, la empresa genera una utilidad fiscal de 100 pesos y vamos a pensar que es una empresa de un accionista. Entonces, le da al accionista el dividendo de 70 pesos que sobra después de haber pagado el impuesto. Corporativo. La persona física que recibe 70 de dividendo acumula lo que resulte de multiplicar 70 por 1.4286. Y esto va a dar 100. Estos 100, que es el producto de esta multiplicación, equivale a que la persona física termina acumulando la utilidad de la persona moral. Y entonces esta persona física aplica su tasa de impuesto y le toca pagar 18 y resta 30. Tienes queda saldo a favor. 12 y se lo devolvía al fisco. O sea, en aquellos años mi tasa era del 18, mi tasa real, y entonces yo restaba 30, me daban 12 de devolución. Que eso también pasaba hasta que cambió al 35% la tasa en la física. Bueno, es que no, te voy a explicar por qué no. Porque igual yo soy un accionista pobre Bueno, y ok, mis tasas son 19. de acuerdo. Y entonces, Pensando en que ibas a pagar el 30 igual que la moral. sí, yo soy el minoritario de la empresa. Mi nivel contributivo anda en el 19. Me retienes
digo, 30, la empresa pagó 30, 30. me deben 11. Sí, Claro, sí, si ya mi tasa real, la persona física, 31 menos 30 pagó 1. sí, sí, Y estos saldos a favor que derivaban de dividendos, sí, normalmente los accionistas nunca se dieron cuenta que los tenían. ¿Por qué? Porque pues, el accionista tiene ingresos por otros lados, rentas, intereses, y entonces tenían saldo a pagar de sí, estos ingresos, y con el saldo a favor de dividendos pagaban menos en su anual, pero sí tenían el beneficio de que el impuesto de la persona moral lo restaban y se aplicaba contra todo. Hoy la ley te dice, espérame tantito, tú cobras dividendos, tu tasa es del 18, restas 30, no te devuelvo ni un quinto. así es. Lo caído, caído. ¿Sí? O Ahora, sea que, sí, sí, más te vale que cobres mucho o que seas el mayoritario. sí, exacto. Ahora, nace la ley 2002. Así es. Esta ley elimina el saldo de CUFIN obtenido desde 73 a 2001. Aquí sí me encantaría, yo sé que Augusto está por ahí y luego se pone a dormir, pero sí me encantaría que se despertara tantito y participara, Carlos. De hecho, a ver, esta ley del 2002, en sus disposiciones transitorias, no trae que reconozca el saldo de CUFIN que traíamos al 31 de diciembre de 2001. Ujú. Entonces, estábamos comiendo las uvas y se murió la CUFIN. Adiós, CUFIN. Así amanecimos. Luego llegó el secretario de Hacienda y nos dijo, bueno, te voy a dar un saldo inicial de CUFIN. Y lo hizo vía resolución miscelánea fiscal. Pero la fórmula para calcularla es distinta a la que tú traías. Esta nueva fórmula hizo que mi CUFIN que yo traía de 100 pesos se convirtió en 60 pesos. Esta CUFIN recalculada. Todo el mundo recalculó CUFIN. A lo mejor te acuerdas de esto. Sí, sí, Ahora, resulta que esa miscelánea donde nos regalan la CUFIN tiene una vigencia de enero a diciembre y se muere. Entonces nos regalan un saldo inicial de CUFIN, no dicen a qué fecha. Yo debo entender que es a la fecha que inicia la miscelánea sí, y debo entender que se muere con la fecha que muere la miscelánea. sí. Entonces, durante el 2002, si hoy estamos en 2002, pues vamos a repartir los dividendos de una CUFIN que me acaban de regalar, aun cuando vale 60 y la que yo traía era de 100. A lo mejor pagué 20 de dividendos y me quedan, y no aproveché 40 de los 60 que me dieron. Llega la miscelánea del 2003 y ¿qué crees? Me la vuelven a dar. Sí, Vuelve la miscelánea del 2003, trae la misma regla. Considera saldo inicial de 75 a 88 con esta nueva fórmula y vuelvo a tener 60 pesos. Yo creí que ya nada más tenía 40. Y tengo los 60 para aprovechar nada más durante el 2003. Y así ocurre 2004, 2005, 2006, hasta el 2008. Entonces me robaron 100, que me los bajaron a 60, pero 60 por 8 me regalaron 480, Carlitos. qué va. Era una CUFIN resucitada, renacida. No era la CUFIN reinvertida. Esta es otra CUFIN. Sí, sí, Llega 2009 y ya no aparece la regla. Aquí sí quisiera que discutieran. Hoy 2009 no está la regla. ¿Qué CUFIN tengo en mi haber? Ya no está la regla en 2009, ya desapareció. Ya no me dicen, calcula el saldo inicial. No me dijeron que tenía saldo inicial.
Mi opinión es que en 2009 ya no tengo CUFIN más que la generada a partir del 2002 con la ley 2002. O sea, en ningún momento me han dicho en 2009 que derivado de que ya no hay la regla, yo ya tengo la CUFIN desde el 75 al 88 que me quitaron. Esa ya me la habían quitado y tan me la quitaron que hoy 2009, cuando ya no aparece que recalcule la CUFIN, pues ya no la tengo. Sí tengo la CUFIN generada a partir del 2002, con la nueva ley 2002. Es la CUFIN nueva. Exacto, pero ya no tengo la CUFIN vieja. Es la CUFIN nacida, no renacida. Exacto, sí. Entonces, aquí lo que yo puedo decir es, pues yo todos los dividendos que pagué del 2002 al 2008 son de la CUFIN que me regalaste. La CUFIN nuevecita no la he tocado. Sí. Y yo tengo las misceláneas de todos los años donde me decían que teníamos saldo de CUFIN. Y entonces yo no toqué la CUFIN que generé a partir del 2002. Jamás. Que si quisiera repartir dividendos, en 2009 tendría que tomar esa. Sí, pero sin restarle los dividendos que pagaste antes. Porque Sí, los exacto. dividendos que tú pagaste los restaste de otra CUFIN que te regalaron en miscelánea. Sí, sí. Toda la CUFIN que generaste conforme a la ley está intocable. Todavía no la has tocado. ¿Estás de Mm, acuerdo? ujú. O sea, no ha pecado, Carlos. Correcto, correcto. Ahora, ya en 2009, 2010, 11 y 12, 13, tenemos el mismo tema. Nada más que afortunadamente traemos CUFIN de para acá. En su momento te prometo, te juro que no nos dábamos cuenta de esto que te estoy platicando, ¿eh? Y pensábamos que traíamos la CUFIN del 75-88. Sí. Nace la ley 2014. Lo primero que hice, y ahí ya todos nosotros hicimos, fue checar si reconocían la UFIN del pasado. Y la ley 2014 no habla de un saldo inicial para 2014 de manera explícita. No dice, contribuyente toma como saldo inicial del 14 tal cantidad. No dice. Lo que sí dice en la fracción 25, si volteamos la hoja, déjame ver, yo creo que son antes. Sí, es una hoja antes, yo creo. Ahí. Aquí está. Fíjate cómo le llamo a cómo pongo el título de esto que vamos a ver. Recálculo de CUFIN 2013. ¿Tú habías escuchado eso? No. No, ¿verdad? Pues nadie, te lo Es prometo. solo no hay recálculo, es el. Fíjate que cuando hablamos de recálculo de CUFIN, estamos hablando del recálculo de la miscelánea aquella. Sí, sí, Pero sí, sí. recálculo de CUFIN 2013, te juro que hasta ahorita lo vas a escuchar. Resulta que dice así el noveno transitorio, eso está tal cual. Para los ejercicios de 2001, que es ley 1980 que muere en 2001, a 2013, que ya son los ejercicios 2002 a 2013. O sea, aquí hay dos leyes, ¿eh? Una ley que toca el 2001, que nace en 1980, y otra ley que toca los ejercicios 2002 al 13, que es la del 2002. Sí. Entonces dice, para los ejercicios de 2001 a 2013, la utilidad fiscal neta se va a determinar en los términos de la ley del impuesto sobre la renta vigente en el ejercicio fiscal de que se trata. O sea, la CUFIN del 2001 la voy a calcular con ley 80 y que estuvo vigente en el 2001. Y ahí no hay CUFIN negativa. Ujú, ujú. Llego a los SUFINES 2002 al 13. Ahí sí ya me voy con la regla que nos daba la ley 2002. ¿Ok?
Y luego, no sé si tienen un cargador de iPad. Gracias. Entonces resulta, Carlitos, que es que se me está acabando la pila, Carlitos. Bueno, me meto en el teléfono. Pero lo que es un hecho, o si se meten ustedes en el teléfono, por favor. Entonces, Carlitos, estaba diciendo que del 2002 al 13 con CUFIN positiva y negativa. Y entonces, mi opinión es que tenemos un saldo inicial de CUFIN para el 14 exclusivamente a partir del 2001. Yo no veo en ningún lado que hayan resucitado la CUFIN del 75 al 88 que nos quitaron en 2002. Sí. O sea, sí, yo no veo por dónde, ¿eh? Entonces, si yo tengo razón, la CUFIN que hoy tenemos es del 2001 al 2013. Pero dice aquí, te voy a leer el comentario. Dice, en este párrafo, no, es otro tipo, pero con el teléfono de ustedes en números. Sí, perdón. Dice el comentario, en este párrafo, de manera implícita, se reconocen las CUFINes correspondientes a partir del año 2001. Es decir, no veo que se restituya la CUFIN del 75 al 2000. En mi opinión, la CUFIN generada en los años 75 a 2000 está perdida. Ahora, la CUFIN generada en el año 2001 no podía ser negativa, aplica ley 2001. Los dividendos pagados entre 2002 y 2013, aun cuando hayan sido tomados de la CUFIN generada hasta el 2001, regalada en las misceláneas, debe restar a la CUFIN generada en el año 2001 al 13, haciendo menor el saldo de CUFIN 2013. Y aquí los pongo con números. Con números. Con números dice, vamos a ver la pura columna del saldo final del 2013, cuando todavía no nacía la ley 2014. La CUFIN de 75 a 2001 recalculada que nos regalaron en miscelánea eran 1,000. En 2001 nosotros no pagamos dividendos de esta CUFIN porque esta nos la regalan a partir del 2002. El dividendo pagado de entre 2002 y 2008 se toma de la CUFIN de la miscelánea. Ya habíamos pagado 600 en estos números. Todavía teníamos 400 de esa CUFIN. Pero resulta que nace la miscelánea 2009 y dice que ya no la tenemos. Entonces, el saldo de esa CUFIN es cero. Ya no lo agotamos porque uno lo usamos y otro se perdió. Ahora, del 2002 a 2013, la CUFIN nuevecita, son 900 pesos. De esa CUFIN, nosotros sí pagamos 200. Y entonces el saldo final de CUFIN del 2013 es de 700. O sea, de los 900 nuevecitos, le quitamos 200 que pagamos de dividendos y nos quedan 700. Ahora, abrimos la ley del 2014. La ley del 2014, volvemos a leer. Para efectos del 2001 al 2013, la utilidad fiscal neta se determinará en los términos de la ley de renta vigente en cada uno de los años. Asimismo, por dicho periodo del 2001 al 13, se sumarán los dividendos o utilidades percibidos y se restarán los dividendos distribuidos, conforme a lo dispuesto en la ley vigente en los ejercicios señalados. Entonces, la ley 2014, de la CUFIN recalculada del 75 al 2001, solamente reconoce la del 2001. Ya no los años hasta el 2000 ya no lo reconoce. Y vamos a suponer que esa CUFIN son 300 pesos. Ahora,
El dividendo pagado en 2001 fue de 100. Ese dividendo que yo pago del 1 al 13, los debo de restar de las CUFINES generadas del 1 al 13, de acuerdo con lo que vimos en el primer párrafo de esta fracción 25. Entonces, yo pagué dividendos en 2001 de 100. Luego del 2002 al 2008, yo pagué 600, que fueron de los que tomé de la regalada. Y ahí se acabó. Luego tengo CUFINES nuevas de 900 y tomo 200. Mi saldo final de CUFIN, de acuerdo con esto, del 2013 sería de 300, no de 700 con los que yo terminé con mi ley 2000, con mi cálculo el 31 de diciembre del 13. También amanece disminuido y mermado el 1 de enero del 14. Ahora el caso es más dramático. Son los mismos CUFINES recalculada de 300. Es el mismo dividendo de 100. Igual los 600 que tomé de la CUFIN regalada. Pero las CUFINES que yo he generado de 2002 a 2013 son 500. Yo tomé 200. La suma de positivos y negativos me da menos 100. No da CUFIN negativa. La CUFIN negativa se da por otra fórmula, no por estas sumas y restas. Simplemente ya no hay CUFIN inicial y sin embargo este cero. 10,000 contribuyentes lo consideraron 700. Lo que dice ley 2014, 1000 a 1 que nadie lo hizo. Ese recálculo. Doble Sí, contra Jorge, o sea, doble contra Sencillo. sí. Sí, es cierto. Y entonces, aquí, ¿por qué me estoy atreviendo a decirlo abiertamente? Porque ya el fisco no tiene facultades, cara. Mm. Tú pagaste estas utilidades hasta el 2018 y ya el fisco, pues dime, tú ya te agostaste la del 13. ¿Sí te das cuenta? Sí, Pero nadie nos dimos cuenta. Pero ahí está. Ahora, seguimos adelante, por favor. ¿Qué recomiendo? Si todavía tenemos CUFIN del 13, calculada, mal calculada, ya páguenla ahorita. O sea, y jueguense a los 5 años. Pero sí, ¿por qué? Porque la ley, por otro lado, nos dice, tú debes llevar una cuenta de CUFIN del 13 y debes llevar una cuenta del 14. Si la del 13 está mal calculada, mi opinión es que no afecta a la CUFIN del 14. O sea, no podemos decir, como la del 3 está mal, pues tomo del 14. Yo creo que son dos CUFINes. Entonces, yo digo, yo del 13 tengo 700 y ahí sigo pagando. Bueno, ya me tocó escuchar quien dice que lo que dice la fracción 25 de este artículo 14 es, te estoy dando una nueva fórmula que vas a aplicar para todos los años de tu vida. Y está viva la del 75 ahorita, con esta interpretación. Yo no la veo, sí es. ¿sí? Ahora, en esta misma fracción hablan del saldo inicial de CUFI negativa. Si tú traes CUFI negativa del 13, es derivado de que los no deducibles Son mayores. son mayores. No es esta cuenta que hicimos. Y luego dice aquí, comentario, la ley del impuesto que estuvo en 2001 no es la que estuvo vigente en 2013. Las utilidades fiscales netas, saldo inicial 2014, este cuadrito, fin 75. Es el que ya había hecho, que lo puse lo puse anteriormente y no lo borré de aquí, Carlitos. Está mejor explicado el que vimos hace rato. Y podemos verle más para adelante, por favor. Pues sí.
El estímulo fiscal a personas físicas, que es el 5% de retención, que sí les recomiendo que lo vean ahí en sus disposiciones transitorias, donde dice que la CUFIN generada en O sea, 14, pagar CUFIN de 2013 no es solo porque la ley cambia en 2014, sino porque no hay retención también. claro, y de esa CUFIN quiere el accionista. O sea, si tú le das, pues el accionista va a decir, pues dame la de 2013 para que no me retengas. Cuando tengo accionistas extranjeros, a lo mejor al extranjero le doy del 14 y al Para que lo nacional del acredite. 13. El extranjero siempre va a pagar y además tiene una tasa preferencial. Y entonces tomo la del 14 para el extranjero y tomo la del 13 para el nacional. Claro, porque el nacional pierde el acreditamiento, es pago definitivo, Así es. ¿no? ¿Sí? Y, y la conclusión, Carlitos, es de que es importante considerar que los saldos de CUFIN son susceptibles de modificarse o de anularse o de ponerles impuestos, a diferencia de la CUCA. La CUCA es patrimonio. La CUFIN es una utilidad que no se ha repartido y en el momento del reparto aplica la ley vigente en ese momento. Si hoy me dicen, por ejemplo, adiós CUFINes y hoy pagan dividendos al 20% lo que del dividendo repartido y ya no lleves ni cuenta de CUFIN, pues es otro reparto o repartida. Sí. O sea, sí, entonces, como que, Repartida, pero de madre. sí, bueno, de CUFIN. Sí, es Así, correcto. así es, Carlitos, sí. Oye, ¿y tú qué opinas, mi Jorge? Que ya me queda claro que al accionista no le importa si proviene de CUFIN o no. O Ok, sea, él tiene derecho al acreditamiento, sí, acumulando, obviamente, el ingreso por dividendos, sí. obteniendo, por supuesto, la constancia y tiene derecho a acreditarlo. ¿Qué pasa si la moral eh, no paga el impuesto? No importa. Yo podría, de acuerdo a la ley, hacer la mecánica. Hacemos de cuenta como que, pues yo no sé si paga o no paga, yo hago la mecánica, Claro, acredito el impuesto y presento mi declaración por anual. supuesto. Sí, no, no, nada tiene que ver. O sea, si tenemos utilidades contables que no han pagado impuesto y estas se reparten, da Exacto. lugar al acreditamiento en la persona física, aun cuando la persona moral no lo pague. ¿Eh? Exacto, ese es el Sí. tema porque Sí. la mecánica es muy clara, ¿no? Para No, estos efectos, hay ¿sí? que identificar al sujeto. Exacto, El sujeto por pagar un impuesto, una ganancia que no ha pagado impuesto, es la persona moral. El sujeto por cobrar un dividendo es el receptor del mismo, que es persona moral o física, pero nada tiene que ver uno con el otro. así es. Sí, pero pues en la física lo tiene que, yo diría, lo tiene que acumular, declarar, ¿sí? Sí, Y pagar la diferencia. sí, No obstante, si la moral paga el impuesto o no, así es, claro, ¿no? efectivamente, Yo creo que esa sería mi obligación como física. sí. Que yo diría que es el ingreso más transparente que tiene el accionista, ¿eh? Pues igual que otros, mientras demuestre que ha pagado el impuesto Correcto, correspondiente. pero aquí simplemente solo me queda recibirlo, acumularlo y restarle el ISR corporativo. Sí, exacto, ¿Sí me explico? totalmente. Pagado o no pagado. Ujú, sí, Y yo pagar la diferencia, porque la así es. retención que me hacen, pues yo ya la perdí como física. Bueno, el 10% es definitivo. Es lo que te digo, yo ya no lo puedo recuperar. Sí, no.
esa retención la tiene, es a cargo de la moral. Todo este cargo de Tengo impuestos, y la entero, la moral lo retiene y lo entera. podemos concluir o podemos decir que una empresa que no tiene trabajadores, de cada 100 pesos que gana, Eso. son 42 para el fisco, 30 más 12 de dividendos Ujú. y, y 58 para el accionista. Una empresa que tiene trabajadores, le toca al accionista el 48.2 y al fisco el 51.8. Al fisco y trabajadores. O sea, 52.2 para el accionista, 52.2 para el accionista, 47.8 entre fisco y trabajadores. Eso de que trabajes para que te lleves la mitad, como que a mucha gente le duele. A ver, entonces una persona moral con trabajadores, ¿todos cuánto cuesta? Con trabajadores, el accionista se lleva 52.2. 52.2. Sí. Y el fisco se lleva, el fisco y trabajadores 47.8. Porque de 100 pesos le quitas 10 de PTU, 90, 27 de impuesto sobre la renta, 63, 6.30 de impuesto retenido del 10%, 56.7. Los 63 se convierten en 90 y terminas pagando 4.50. Llevamos 4, pero luego no nos queda ni uno. 5 para 7, 2, 4 para 6, 2, 5 para 0, 0, pero como es al revés, efectivamente 52.20. 50-50, como dicen. Sí, 52.20 se lleva el accionista y 47.80 entre fisco y trabajadores. Ay, caray. Oye, un agasajo, mi Jorge, qué bárbaro, qué temazo. Ya voy a intentar escribir algo para que me lo revises y me des tus opiniones, porque está muy interesante este tema bueno, en general el tema, yo diría que son dos indicadores fiscales que el empresario tiene que tener perfectamente bien ubicados. Y si me lo permites, pues la CUFIN como la CUCA, pues es lo que nos lleva a tener el valor fiscal de las acciones, ¿no? De alguna manera. Además, Además, el valor fiscal de la empresa, sí, de alguna manera, o sea, tenemos que tenerlo perfectamente bien calculado, dominado, identificado, declarado, ¿sí? Para tener el valor fiscal del patrimonio, si así me lo permites decir, empresarial. O sea, así es, Carlitos. el patrimonio empresarial. Estas dos cuentas, pero la CUCA y obviamente la CUFIN. Y bueno, tenemos otras, pero bueno, en las cooperativas hay ese es otro tema que también te voy a invitar a platicar en el tema de la cuenta de utilidad pendiente de gravamen, ¿sí? Sí, de acuerdo. Que le llamamos CUPGRA, que Sí, bueno, no. pues lo inventamos, ya ves que los Sí, contadores no, inventamos todo. con tanta marca china que ha llegado, Carlitos, Y la CUFINRE que creo que prácticamente está muerta. es que yo ya no, o sea, esa se murió. Ve esto, si te matan toda la CUFIN del pasado, Pues pierde la ya CUFINRE también. automáticamente quitaron esa. Porque lo que te decía la ley es que primero aplicaras la CUFINRE y luego Sí, aplicaras la CUFIN. Pero al hablar de esto contigo, pues la CUFINRE también se murió. ¿Mm? sí, así es, por supuesto. Sí. ¡Ah, qué gusto! ¡Híjole, qué bárbaro! Me falta tiempo, caray. Pues mira, Porque les quedó bien 1 hora. fíjate, padrísimo, pero esto me encanta. Te vamos a seguir invitando. No, no, bueno, no vienes de invitado, vienes de anfitrión, porque esta es tu casa. Gracias, Carlitos. Entonces, te agradezco mucho, mi querido Jorge, toda esta explicación, esta historia de la CUFIN, que es muy valiosa, la verdad.
y que bueno, no acabamos todavía y si no tomamos estos conversatorios, pues no acabamos todavía, y me incluyo, de entender, ¿no? De entender de Sí, dónde viene, cómo está y hacia dónde va este tema de la cuenta de utilidad fiscal neta, que es un indicador que el empresario me parece que es un tema de accionistas, es un tema estratégico en el tema de la protección y la transmisión del patrimonio de la empresa como tal. Porque así es. en el momento en que haya una enajenación de acciones, vamos a tener que meternos a estos dos indicadores fiscales. ¿Cómo no? Claro que sí, Bueno, Carlitos. excelente. El maestro Jorge Landeros González estuvo aquí con nosotros. Caray, qué agasajo en este primer programa de 2024 y lo hicimos así. El primer programa queríamos, a propósito de invitar a nuestro gran amigo, el maestro Landeros, que estuvo aquí con nosotros para adornarnos y para que nos dé la patadita para que este 2024 sea igual de exitoso que el 2023. Así que nos despedimos con todo el cariño de siempre. Gracias a mi maestro Landeros que estuvo aquí con nosotros y a ustedes que se conectaron y en las redes. Nos vemos próximo miércoles, 13 horas, aquí en Conversando con Orfe, donde estuvo el maestro Jorge Landeros. Gracias, gracias. Hasta Gracias a ti, luego. Carlitos. Hasta luego, un abrazote. Bye. Pues muchas gracias. ¿Cómo te he hecho favor?